vamos a empezar de lleno con el tema de recuperación de datos. Y aquí, para que me vayan entendiendo la dinámica, es que los voy a ir llevando de lo más simple a lo más complejo. Entonces, la primer tipo de recuperación más sencilla es la recuperación de datos de daños lógicos. Entonces, vamos a empezar aquí. Recuperación de datos de daños lógicos. Primero, les tengo que explicar algunos conceptos básicos acerca del almacenamiento de datos, de cómo sucede el almacenamiento de información, para poder entender no nada más qué estamos haciendo al momento de que hacemos una recuperación lógica, sino también para entender cómo después vamos a usar los hardware y a establecer ciertos parámetros o ciertas configuraciones también parten desde este tema. Entonces, este tema es básico, pero es importante para entender temas subsecuentes. Entonces, lo primero que quiero que me entiendan es cómo se almacena la información. Aquí para explicarlo me voy a centrar más en los discos duros. Sin embargo, en todos los dispositivos de almacenamiento funcionan de forma similar. Entonces, primero, tenemos el almacenamiento lógico en los discos duros se da con unas divisiones que existen de fábrica, que son estas de aquí. Cuando los discos son fabricados y vamos a ver ese tema más adelante cuando veamos el funcionamiento y partes del disco duro, los fabricantes hacen como una división de toda la superficie del plato. Esta división es la división mínima que existe en el disco duro o en el dispositivo. O sea, porque los demás dispositivos también dividen su información en sectores. Entonces, los sectores es como una pequeña parte de la superficie de almacenamiento de un disco duro donde yo puedo almacenar un dato. Es mi unidad mínima de almacenamiento. Ahora, este sector existe a nivel físico. Si yo viera un disco duro con un microscopio súper potente, yo pudiera ver estas divisiones de los discos duros. Ahora, esta división es física en los discos duros. Ustedes no la pueden cambiar. El disco desde que se fabrica sale con esta división y esta división en la actualidad el tamaño más común es de 4 kilobytes. Esto es lo que mide un sector. Esto es lo que le cabe a un sector de información. Entonces, imagínense la cantidad de sectores que tiene una unidad de almacenamiento. O sea, ya lo medimos en billones con B de bueno de sectores, una unidad estándar de cantidad de sectores al día de hoy. Entonces, primero, entender esta parte física. Son áreas de almacenamiento que existen a nivel físico en el disco. Con estos sale de su fábrica, no lo podemos manipular. La mayoría son de 4 kilobytes, los más viejos son de 512 bytes. Pero casi todos ahorita ya son de 4 kilobytes. Siguiente punto. Ok. Después de que ya tenemos nuestra división física del disco, acuérdense que este tema es cómo se guarda la información, cómo se distribuye. Entonces, lo siguiente es crear una partición en esa unidad de almacenamiento y esa partición ya está influenciada por el sistema de archivos. El sistema de archivos que son, por ejemplo, para el tema de Mac, tenemos el HFS+, o el APFS, o en Linux X3, X4, o en Windows tenemos NTFS, exFAT o FAT. El sistema de archivos, que es ya cómo la información
va a ser utilizada por el sistema operativo. O sea, una cosa son los sectores que yo tengo a nivel físico en el disco donde tengo guardada la información, y eso está a nivel físico totalmente. Y la otra es cómo mi sistema operativo ahora va a distribuir esa información de los diferentes sectores. Entonces, la de los sectores, que está a nivel físico, eso es a nivel físico, y la del sistema de archivos es a nivel lógico. Esto es nada más, es un código que dice, ok, para mí mi unidad de almacenamiento mínima no es un sector. Para mí mi unidad de almacenamiento mínima, yo soy Windows y yo soy un FAT, yo mi unidad de almacenamiento mínimo va a ser de 4 sectores. A mí no me sirve usar un solo sector. Y eso es un tema que pudiera detallar demasiado, pero eso depende de cómo hayan desarrollado ese sistema operativo. Si para manejar archivos grandes, pequeños, si ocupa desfragmentación, si no, un montón de situaciones para las cuales tienen que optimizar el sistema operativo. Ya cada sistema operativo decide cuál es su unidad mínima de almacenamiento. Pero esa unidad mínima de almacenamiento para el sistema de archivos es a nivel lógico, es decir, no existe a nivel físico. Esa unidad mínima de almacenamiento nada más la sabe el sistema de archivos. Ahora, cuando nosotros hacemos una partición para ya utilizar un sistema de archivos y poder ya instalar un Windows o un Mac OS o un Linux, necesitamos esa información escribirla en una parte del disco. Entonces, esta información de cómo que se empieza a escribir, esto es un sector, lo voy a dibujar en verde para que lo vean. Esto sería un sector que está físicamente en el disco y voy a instalar un sistema de archivos. O sea, voy a formatear esta unidad, voy a hacer una partición para poderla utilizar para un sistema de ya más grande. Y ahí lo que voy a hacer es utilizar ya no un solo sector para almacenar. A mí, a lo mejor ese sistema de archivos ya no le sirve. Lo que hago es utilizar un conjunto de sectores. A ese conjunto de sectores se le conoce como clúster, que sería por ejemplo. Este es un clúster de sectores. Entonces, este sistema de archivos, por ejemplo, el de la imagen, para él, un clúster son 3 sectores. Es decir, el sistema de archivos, que no sabemos cuál es, va a dividir para todo el disco en bloques de 3 sectores para guardar la información. ¿Cuál es el cluster size más común, que es como su término en inglés? Es de 32 kilobytes. Es el más común. Es como el bloque de sectores más usado por los diferentes sistemas operativos. Pero se puede cambiar. A veces desde el mismo sistema operativo tú le puedes... hay sistemas operativos que están optimizados para otro tipo de clusters, de tamaño de clúster. O incluso tú cuando formateas una unidad en Windows, hay por ahí algunas opciones que te deja poder elegir de qué tamaño de bloque quieres que haga la división de cómo va a dividir los archivos. Por ejemplo, este cluster size, que es de 32 kilobytes, si yo guardo una foto de 32 kilobytes, me va a ocupar completamente este clúster. Aquí hay una regla en los clústeres que cuando tú grabas un archivo más pequeño del tamaño del clúster, va a bloquear el clúster completo. Es decir, si yo grabo una foto de 16 kilobytes, voy a guardar esa foto en los 16 kilobytes del clúster y la otra mitad va a quedar bloqueada, no se puede utilizar por otro archivo. Entonces, eso hace que siempre vayan quedando bloques sin usar en el disco. Bloques que nunca vas a poder, capacidad de información que nunca va a ser utilizable por ti.
Entre más grande sea el cluster size, este problema se empieza a incrementar. Es decir, si yo tengo un cluster size de 2 megabytes, entonces eso quiere decir que si yo tengo puros archivos de 10 kilobytes, pues voy a estar usando bloques completos de 2 megabytes para esos pedacitos de bloques tan pequeños. Entonces, esto es nada más para que lo sepan, que los discos duros ya cuando están operando y están trabajando en el sistema de archivos, no leen sector por sector, leen clúster por clúster y el clúster es un conjunto de sectores. Ahora, normalmente el sistema de archivos, vamos a ponerle que en este caso vamos a usar un NTFS, ahí más o menos se escribió, lo vamos a escribir, vamos a particionar, a formatear la unidad para poderla utilizar bajo este sistema de archivos. Normalmente el disco, este tipo de información se escribe, bueno, también aquí es importante mencionar que normalmente el sector 0, porque empezamos a contar desde el 0, no desde el 1, está aquí junto al centro. Y el último sector está hasta el final. Es normalmente como se guarda la información. Tiene sus variantes, pero lo común es esto. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Cuando nosotros formateamos una unidad en NTFS, aquí voy a escribirlo en azul. Lo que voy a hacer es usar este sector, este sector, este sector, este sector, este sector, para empezar a guardar el sistema de archivos que estoy utilizando. También este de acá, este. Miren, vean todos los que estoy aquí escribiendo. Vamos a suponer que estos que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 sectores, es más grande, ¿eh? Pero vamos a suponer que estos 12 sectores es la información del NTFS. O sea, esta información, esto que estamos escribiendo en el disco para decirle, oye, este disco es un NTFS y el NTFS funciona así, divide los archivos de esta forma, estructura la información de este tipo. Esa información o esta información que estoy escribiendo en estos campos azules es la que después el sistema operativo, en este caso Windows, lee del disco para saber qué hacer con él y montarlo. Porque así ya esta información le dice, ok, si voy a guardar un archivo a tu sistema de archivos, se guarda de esta forma. Los tengo que dividir los archivos en pedazos de este tamaño. O para leer la información que tú contienes, tú me estás diciendo que tú tienes bloques de tanto tamaño. Entonces, yo tengo que leerlos, armar el rompecabezas con piezas de este tamaño para poder leer la información que tú me das. Entonces, ¿qué es lo importante entender aquí? Lo importante entender es que el sistema de archivos que vamos a utilizar cuando formateamos realmente es información, son datos que se guardan en sectores en el disco. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un sistema de archivos NTFS y ahora voy a poner un FAT? De repente dijo, voy a formatear la unidad. Voy a formatear la unidad. ¿Y qué es lo que normalmente sucede? Normalmente todos los sistemas de archivos, tú puedes modificarlo, pero siempre tienen por defecto posiciones donde guardarse. Entonces, es muy probable que cuando tú formatees en FAT, puedas darle justo a sistemas de archivos que había anteriormente, al sistema anterior. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Pues lo que pasaría es que si yo después quiero recuperar datos del sistema de archivos NTFS, no voy a poder recuperar al 100% los datos y es casi un hecho que los directorios no, o sea, los directorios de carpetas y nombres de archivos, porque esa información se va guardando
en estos sectores que me arman mi estructura de NTFS. ¿Por qué? Porque la sobreescribí. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender en este punto? Que únicamente tener una unidad en un sistema de archivos y formatear la unidad en otro sistema de archivos o en el mismo sistema de archivos es el primer caso que hace que ya empiezas a perder información en una recuperación lógica. Nada más un formateo, nada más formatear en otro sistema de archivos o con el mismo. Nada más al hacer eso. ¿Por qué? Porque es casi un hecho que vas a sobreescribir el sistema de archivos anterior. Y ahí tienes en el sistema de archivos anterior, si es muy cierto, no los archivos en sí, no las películas, no los PDF, no las bases de datos, pero sí tienes información de dónde se encuentra tal archivo, de cómo se llamaban, en qué carpeta iba y ese tipo de cosas. Entonces, primer punto. Ahora, hay sistemas de archivos, como por ejemplo el NTFS, que tienen copias del sistema de archivos. ¿Por qué? Porque saben que como el sistema de archivos se guarda en sectores, pueden un día fallar. Los discos duros y todas las unidades de almacenamiento que guardan en sectores, esos sectores donde se guardan, que ya son los espacios físicos de almacenamiento, se dañan y dejan de funcionar un día. Entonces, puedes tener un día un problema de que ya no te carga el sistema de archivos, ya no sabe qué es, por lo tanto no arranca la computadora, no va a arrancar tampoco el sistema operativo. Puede pasar porque un sector donde estaba almacenado la información de NTFS, por ejemplo se dañe. Y como ya no se puede leer ese sector, ya no puede leer el sistema de archivos. Entonces, como eso es posible que pase, los fabricantes, los que diseñaron NTFS, por ejemplo, decidieron que tuviera copias para que pudieran funcionar la copia 2 en dado caso que hubiera algún tipo de problema. Les comento este detalle porque cuando veamos el hardware vamos a ver este tema de las copias, de reparar los sectores donde está el sistema de archivos y vamos a entender este proceso. Bien, entonces, primero, para siguiente punto, ahora la sobreescritura. Ahorita ya vimos que los sectores, en los mismos sectores que yo almaceno una foto, un video, ahí mismo escribo la partición NTFS, FAT, X3 o HFS. Ahí mismo están escritos. Entonces puedo sobreescribirlo muy fácilmente. Ahora, vamos a hablar de los archivos en sí. Cuando yo borro un archivo en un dispositivo de almacenamiento, en sí, nunca un archivo, y son estos que están marcados en rojo, estos son archivos marcados como borrados. Este es un dispositivo, esto es un disco duro que tenía un PDF, que tenía un JPG y que tenía una película. Aquí traté de ser proporcional al tamaño de un archivo. Es decir, obviamente, entre más grande sea el archivo, voy a ocupar más superficie de estos clústeres de almacenamiento para poder guardar esa información. Sin embargo, hay un dato importante. Los archivos no se guardan, un archivo, por ejemplo, este JPG, no, realmente a nivel físico no está concentrado en una sola área como este, que digamos, este JPG, aquí está todo el JPG. No. Hay una parte del JPG aquí, hay otra parte aquí chiquita, aquí hay otra más grande, así es como pasa realmente. Pero para poderlo ejemplificar, lo hice así para que se pudiera entender. Entonces, yo tenía 3 archivos aquí que ahora se van a eliminar. Se van a eliminar porque se formateó la unidad, se va a eliminar porque se borró el archivo en sí. No importa ese método. Cuando yo elimino un archivo, realmente no se elimina. Nada más se marca como que está borrado. ¿Por qué no se borra?
Porque borrar significaría escribir puros ceros o puros unos sobre la superficie o otro contenido sobre esa área en específico del dispositivo. Entonces, no lo hacen porque eso es mayor desgaste para el dispositivo de almacenamiento. Tienes que esperar a que escriba. O sea, cada eliminación realmente sería una escritura y tienes que esperar a que haga ese proceso para que ya desocupe la unidad y poder leer o poder ya escribir otra cosa. Entonces, es totalmente inútil. Entonces, no se hace así. Únicamente se marcan como borrados. Entonces, si yo borré un archivo, realmente ahí está. Está como marcado, como borrado. ¿Y qué pasa? Esa área que ocupaba ese JPG o ese PDF o ese MOV, ahora es marcada como un área disponible para que sea utilizada para guardar otra cosa en cuanto sea necesario. Entonces, es espacio disponible para el disco. Mientras yo no grabe más cosas en el disco que puedan sobreescribir lo que había en ese espacio que ahora está marcado como disponible, los archivos ahí siempre van a estar. Si yo ahí borré un archivo en este momento, apago mi disco duro y lo prendo en 10 años, ahí va a estar mi archivo borrado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre menciono que el tema o las posibilidades de la recuperación lógica depende de qué tanto le hayas hecho al disco después del evento donde perdiste la información. Y yo ya toqué un primer punto que es lo primero en los sistemas de archivos. Cuando tú formateas la unidad, ya estás sobreescribiendo. Pero si además le pones una nueva instalación de Windows, pues a lo mejor tuviste la suerte y cayó en un área que estaba disponible y que no había ningún archivo que querías recuperar. Pero luego bajaste en el mismo disco duro e instalaste en este mismo disco duro un software de recuperación de datos. Y esa instalación ya sobreescribió un pedacito de ese JPG. Y además de eso, le pusiste archivos nuevos del usuario, el respaldo de él. Aquí ya le dio a un pedacito del archivo .move. ¿Qué va a pasar cuando hagamos el proceso de recuperación de datos de este caso? Para eso les tengo que explicar qué es la metadata. Primero, un archivo se compone de cualquier archivo de dos partes principales. Uno, que es los datos en sí, es decir, aquello que hace que una foto sea una foto, que se vea, que tenga su tamaño, sus colores, todas sus características. Y lo otro, la otra parte es la metadata. La metadata te da la información de ese archivo. Es información como el nombre del archivo, este se llama castor.png, quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué permisos tiene este archivo, si es lectura, escritura, toda la información, si es un archivo que está marcado como borrado o no, está guardado en la metadata. Entonces, entre eso también la ubicación de dónde se encuentran los archivos. ¿Qué pasa cuando tú haces una recuperación de datos? Cuando el software de recuperación empieza a buscar los archivos para recuperar, puede ser, si por ejemplo llega aquí al file.pdf, va a encontrar la metadata, que aquí la voy a ejemplificar con esto que está como un poquito más perdón por el pulso, pero está como más rojo esta parte. Vamos a poner que este es el área de metadata y el resto del archivo ya es la data en sí que arma el PDF. Entonces, cuando está buscando el software de recuperación de datos, busca primero la metadata. ¿Por qué? Porque la metadata le puede decir dónde está el archivo. Entonces llega, lee la metadata y la metadata le dice, ah, mira,
de aquí para acá hay un PDF y el software dice, ok, aquí hay un PDF, lo armamos y lo recuperamos. Este PDF no tuvo una sobreescritura, entonces va a funcionar correctamente. Ahora, va a llegar ahora y va a intentar leer la metadata de este archivo file.jpg, que es esto que está en rojo. Pero ¿qué pasó aquí? La sobreescritura que hubo por el programa de recuperación de datos que sobreescribió esta parte dañó la metadata que le daba la información completa del archivo. Entonces, el software de recuperación ya no va a poder hacer la recuperación con la metadata del archivo para que te lo pueda dar con su nombre original, directorio, quien lo creó, todo ese tipo de información. Entonces, el software se va al paso 2. El paso 2 es que los archivos, vamos a poner que esto es un archivo. Este es un archivo. Los archivos tienen un header y un foot. Es decir, es un encabezado que le dice, mira, esto es un PDF. O sea, todos los PDFs comienzan iguales ya en su contenido del archivo. Entonces, el algoritmo de recuperación del software dice, ok, pues no está la metadata, ahora voy a buscar headers que me diga que aquí es un archivo y voy a buscar el foot para ver dónde termina. Y con eso te arma información. ¿Qué va a pasar en este caso? Que como la metadata ya no lo tengo, me va a sacar el archivo PDF, pero seguramente sin la carpeta original ni el nombre original del archivo. Pero el PDF seguramente va a funcionar, siempre y cuando la sobreescritura no le haya dado aquí a la parte del contenido del archivo, del PDF en sí. Vamos a suponer que la sobreescritura nada más sucedió en la metadata y no sucedió en el cuerpo del archivo. Entonces voy a sacar un PDF, pero sin nombre, sin carpeta, que seguramente va a funcionar. Ahora, vamos a encontrar, ahora el software sigue buscando y pongo otro tercer caso, que es, ahora el software va a buscar la película.mov, el archivo de video. Aquí está la metadata. Entonces, no hubo sobreescritura aquí. La va a poder leer y junto con la información del sistema de archivos va a determinar que de aquí para acá es el archivo de video. Y te va a dar el nombre y te va a dar la carpeta y todo. ¿Por qué? Porque pudo leer correctamente la metadata. Pero el archivo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí hay un pedacito que está sobrescrito del archivo de video original. Y eso va a hacer que el archivo se corrompa. Pero tú cuando extraigas el archivo lo vas a ver con peso, con su nombre bien, con su peso original y todo. ¿Por qué pasa esto? Porque el software de recuperación no es capaz de poder distinguir si ya estos sectores de aquí, por ejemplo, ya no son los sectores originales. Él nada más consulta con la metadata y dice, ok, esta área es de mi archivo. Pues él va y lee esos sectores y con esos arma el archivo, pero no quiere decir que vayan a funcionar, porque ya no son los originales, ya esos sectores que están aquí están llenos de otra cosa, ya no están llenos de la información original que armaba la película. Entonces, con esto, ¿qué les quiero dar a entender? Que al final del día, en la recuperación de datos lógico, vamos a poder recuperar, los resultados van a mejorar y van a ser peores dependiendo qué tanta sobreescritura haya. Que también les quiero dar a entender que van a sacar archivos que funcionan
pero que no tienen nombre y estructura original, porque no tienes esa metadata, vas a sacar archivos que aparentemente tienen nombre y estructura original porque tienes la metadata, pero parte del cuerpo del archivo ya fue sobrescrito y es normal que eso pase. Y vas a recuperar también un montón de archivos que son basura, porque el programa de recuperación de datos también puede leer con esto que les decía de los encabezados y finales de los archivos y va a ponerlo todo lo que hubo en el disco en algún momento, entonces te va a sacar también mucha basura. Recuperación de datos con software. Bien, ¿qué tipo de... Aquí vemos, para mí, recuperación de datos con software, que es algo que podemos hacer únicamente con un programa de recuperación, le llamamos daños lógicos. Aquí, en esta categoría, entran varios tipos de daños lógicos o de problemas como comunes. Tenemos, por ejemplo, el formateo, súper común, un borrado de archivos, sobreescritura de alguna forma, particiones dañadas, estas particiones que ya no monta el sistema operativo, que piden formatear cuando conectas las unidades, o que piden inicializar, o que te aparecen en RAW en el administrador de discos. Y también entra ransomware. El ransomware entra porque hay algunos, no todos los ransomware, pero hay algunos que borran datos antes de encriptar. Entonces, aquí también pudiera ayudarnos con algunos casos. Son pocos ya, antes eran más comunes, pero para que lo sepan, pues que hay algunos casos de ransomware que pudiéramos utilizar este proceso. Los daños lógicos aplica para cualquier unidad de almacenamiento. No importa, con que guarde información digital, sea un disco duro, una memoria USB, micro SD, una unidad de estado sólido, prácticamente cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento. Y el requisito es que que para poder ser una unidad que es candidata a poder trabajarse bajo este proceso, es que debe de aparecer en el administrador de discos. Que es clic derecho en Windows, administrador de discos, que es esta ventanita. Sí, entonces voy a esperar a que abra para volverlo a explicar y que quede claro. Esto es súper importantísimo, porque si no aparece en el administrador de discos, ya estamos hablando de otro tipo de problema y ya no lo podemos trabajar bajo este procedimiento. Bien, entonces aquí yo veo las unidades y lo que yo tengo que ver que aparezca es de este lado la unidad con capacidad, la unidad con capacidad, la unidad con capacidad correcta, la unidad con capacidad correcta. Esto no me importa, lo voy a poner en rojo, esto no me interesa, no me importa si trae una partición, si trae 20, si aquí tiene un espacio no asignado o si aparece en RAW. A mí eso no me importa, solamente esto de acá. ¿Va? Si yo la puedo ver aquí con capacidad correcta, la voy a poder trabajar así. Bien, ahora. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden cuando intentan hacer este tipo de procedimientos? Este tipo de procesos de daño o este tipo de problemas de daños lógicos, digamos que son los que son más accesibles para poder realizar en el tema de recuperación de datos al hacerlo a un nivel profesional. ¿Por qué? Porque te implica nada más bajar un software e intentar algo que te encontraste en internet. Entonces, esto provoca un montón de errores
que normalmente cuando nos llegan a nosotros ese tipo de casos ya llegan con uno o varios de este tipo de cosas. El primero de ellos, el error número uno, es usar software invasivo. Es decir, en software de recuperación de datos hay calidades. Eh, la principal, podría decir que la calidad de un software de recuperación de datos la puedo medir por dos cosas. Una es por qué tan bueno es su algoritmo para buscar diferentes tipos de extensiones, porque para cada extensión que se va a recuperar necesita un algoritmo especial. Entonces, entre mejor sea su algoritmo, más datos encuentra. Ese es el primer tema para decir que un software es de calidad. Y el segundo es que no escriba en el dispositivo al momento que está, en el dispositivo que está escaneando, porque se supone que está recuperando datos. Sin embargo, la mayoría del software que está en Internet no es bueno en las dos cosas. Algunos tienen buenos algoritmos, pero escriben, y otros no escriben, pero sus algoritmos no están buenos. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Usen el software que les pasé o el software que yo les recomiendo. Prácticamente les estoy dando dos opciones, que es File Scavenger y UFS Explorer. Como software profesional, es un software que no son invasivos, que sus algoritmos son calidad absoluta. Son los software que utilizan todas las empresas profesionales de recuperación de datos en el mundo. Entonces, primero, para evitarse este problema, pues es que usen ese software. A veces por ahí hay algunos software y pudiera como dar algunos como puntos de confianza, pudiera ser, por ejemplo, RStudio, que yo lo usé muchos años, pero después que ya salieron estos, pues le ganaron sin ningún problema, pero también me di cuenta que era invasivo con algunos casos, por eso lo dejé totalmente. Ahorita ya hay versiones más nuevas, pero aún así yo me sigo quedando con estos dos programas. Si utilizan un software que les dé mejores resultados y que no sea invasivo, pues me avisan para cambiarlo, pero normalmente estos que yo les paso son los mejores. El error número dos es realizar el proceso sobre la misma unidad. Es decir, a ver, yo formateé una laptop, tenía datos del cliente, no hice el respaldo, la restauré y está en ceros. Entonces, ahora, sobre esa misma laptop en la que le reinstalé el sistema operativo, ahí ya hay una sobreescritura tan solo por el formateo y por la reinstalación de Windows. Luego, además, le voy a bajar el software de internet a esa misma laptop en el mismo equipo. Ah, pues eso ya también está sobreescribiendo datos. Y además lo voy a instalar ahí mismo. Ah, eso también sobreescribe información. Entonces, eso pues es algo que no se hace. Nunca se realiza un proceso sobre la misma unidad. Las unidades se conectan a un equipo especial hasta donde se corre el proceso de recuperación de datos y están conectados de forma externa, no sé, de externa me refiero por un cable, pero no está corriendo el sistema operativo del dispositivo que estoy recuperando. El error número 3 es inicializar la unidad. Existe esta creencia de que para yo poder hacer un escaneo de una unidad, tiene que poderla ver las particiones del sistema operativo, porque a veces tú conectas una unidad y te aparece así de esta forma, te dice, oye, ¿sabes qué? No puedo ver, no puedo leer exactamente sus particiones. Por favor, inicializa la unidad para poderla montar en Windows. Cuando tú le das que sí a esta pregunta o te pide formatear, que es lo mismo, lo que estás haciendo es escribir datos en el dispositivo que quieres recuperar, entonces tampoco se inicializa la unidad. Recuerden que no ocupamos ver las particiones montadas en el sistema operativo, lo que necesitamos es que se visualice la capacidad correcta en el administrador de discos. El cuarto error es formatear la unidad, que es un proceso similar a este que no sé, de repente me ha tocado con muchos casos, bueno, algunos casos que dicen, ok, voy a hacer una recuperación de datos, deja la formateo para recuperar. O sea, eso es borrar los datos
en sí, ya sea porque el software te lo pide, el sistema operativo te pide formatear para poder montar la unidad, o porque hay personas que asumen que tienen que formatearla para que pueda entrar en un proceso de recuperación. Y recuerden que todos estos procesos son datos que estamos sobreescribiendo cuando los hacemos, entonces nosotros mismos estamos haciendo que se pierdan más información. Ahora, ¿qué software vamos a utilizar para hacer una recuperación de datos? El primero de ellos es File Scavenger, que ya lo había mencionado, todo lo que se ocupa en el laboratorio de recuperación. File Scavenger es un software 100% profesional. Funciona para discos duros, memorias y unidades de estado sólido. Y también podemos trabajar con imágenes forenses. No necesitamos físicamente la unidad. Si tenemos una imagen, la podemos escanear. Y bueno, aquí entre paréntesis también nos funciona para hacer recuperación de datos de servidores. Bien, entonces voy a hacer la práctica primero con File Scavenger. Vamos a recuperar datos con este software de archivos que están borrados y de unidades que han sido formateadas. Yo en este caso lo que voy a hacer es correr este proceso sobre la imagen que generé, que ya hasta le hice un segmento de formato de bajo nivel y que la partición no servía tampoco. Si recuerdan, tenía errores, no me montaba nada. Entonces vamos a hacer el proceso y vamos a ver qué nos saca. Es una unidad, este caso es un caso ya muy, pues sería de esos casos muy, ya muy manipulados, de esos clásicos que les digo, caray, ¿qué me está pasando aquí? Aquí está. De esos casos que les comento que ya vienen muy manipulados por los clientes, sería un ejemplo de esta memoria que la puse aquí. Es la imagen USB, la que sacamos con FTK. Esta memoria no le servía a la partición, se veía que tenía contenido. ¿Por qué? Porque cuando vimos el hexadecimal tenía contenido hexadecimal, entonces sabemos que tiene datos adentro. La partición no servía y aparte le hice un formato de bajo nivel a un 25%, más o menos, de su capacidad. Entonces, primer punto importante a entender aquí, ¿no? A veces con este tipo de casos conviene mucho entrevistar correctamente al cliente para que la entrevista con el cliente es súper importante porque te va a ayudar a resolver una parte del diagnóstico para saber qué es lo que pudo haber pasado, te ayuda a determinar qué es lo que tienes que hacer y también te ayuda a determinar los alcances de tu proceso. Porque si no tienes como esta información tan clara, te puede hacer trabajar de gratis porque no vas a sacar los datos. Entonces, por ejemplo, este caso que ustedes ya lo vieron cómo estaba, que ya tenía la partición dañada, había datos, y luego lo peor, que fue un formato de bajo nivel, de ese 25%, pues ya está en ceros, y eso es imposible, no lo voy a poder sacar nada. Y además, empecé a hacer el formato de bajo nivel del sector 1 al último sector, que si recuerdan lo que les comentaba, la información de las particiones y del sistema de archivos NTFS o FAT, lo que tuviera esta USB, se encuentra en los primeros sectores a los que ya le pasé un formato de bajo nivel. Entonces, este caso es un caso terrible, es un caso que si nos llegara a nosotros a lo mejor no lo aceptaríamos porque sabemos que el resultado va a ser pobre. Si este cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Esta memoria ocupa archivos de video grandes, está lleno de puros, es un videógrafo y nos dice, oye, ¿sabes qué? Son puros videos, le diría, ¿sabes qué? O sea, si te saco una película o dos, un segmento de video, date por bueno, no creo que te pueda sacar más de eso, ¿no? Pero si nos dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo puros PDFs, ocupo puros JPGs, que son archivos más pequeños, pudiéramos hacer un proceso que obviamente el resultado no va a ser
No es imposible con toda esta manipulación ya asegurarle un buen resultado, pero pudiéramos llegar a sacar algo. ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí. Vamos a abrir File Scavenger y voy a explicar un poquito la interfaz. A mí me gusta File Scavenger porque es un programa muy sencillo de utilizar. Es una interfaz muy simple. Aquí lo que vamos a hacer es, quiero explicarles, déjenme saco aquí mis... Bien, aquí lo que voy a hacer es mostrarles primero. El paso número 1 es escanear. Paso 1, escanear. Look for es qué voy a escanear. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? El programa por defecto me pone un asterisco. Ese asterisco representa búscame todo lo que encuentres. Todas las extensiones que encuentres, todas las carpetas que encuentres. Luego, look in es dónde voy a buscar o qué dispositivo quieres que escanee. Después tenemos dos modos de escaneo. El quick y el long. El long, que es este, que es el que más les recomiendo utilizar, va a escanear todo el dispositivo o toda la imagen que generamos. En el quick, nada más va a escanear los LBAs o los sectores que corresponden al sistema de archivos. O sea, no va a escanear los 100 millones de sectores. Va a escanear a lo mejor unos 100,000 sectores, que es donde la mayoría de los sistemas de archivos graban la información de los datos del contenido de la unidad, es decir, las carpetas, los nombres de archivos están en esos primeros sectores. Entonces, no va a escanear todo, nada más va a escanear los sectores que le dan la estructura lógica a las carpetas y archivos. Lo hace mucho más rápido, es rapidísimo, pero para el tema de recuperación de datos, o sea, hay casos que le puedes dar quick y luego te saca la información, pero para el tema de recuperación de datos y para tratar de mejorar siempre el resultado, de saber que el proceso que hiciste fue lo mejor, es mejor darle el long, porque si le das el quick y este, tú te confías, puede ser que a lo mejor algún sector de esos que escaneó el Quick, que le daban la estructura de carpetas y archivos, por alguna razón ya se corrompió o ya no se puede leer. Y eso va a hacer que te aparezcan menos carpetas y menos archivos porque no sabe que existen, porque no lo pudiste leer. Entonces, si tú le haces un long, lo que va a buscar es en toda la superficie y esas carpetas y archivos a lo mejor sí salen, aunque no estén o no pertenezcan o estén corruptos en los primeros sectores donde se lee el sistema de archivos. Entonces, yo les recomiendo para asegurar sus resultados es que siempre sea en long. Ahora, en esta parte de Lookin, podemos escanear unidades lógicas, que es nada más escanear como particiones, pero tampoco les recomiendo escanear unidades lógicas. Yo les recomiendo unidades físicas siempre. Porque si escanean nada más las particiones, les van a faltar sectores por escanear, que a lo mejor son espacio que no está asignado o que es una partición que a lo mejor está corrupta. Entonces, para evitarse ese problema, mejor escaneen las unidades físicas. Yo aquí tengo dos unidades de estado sólido de 120 gigas, un disco externo, que estos discos, esto es lo mismo que me aparece en el administrador de discos. Si en el administrador de discos yo veo un dispositivo y me lo monta correctamente, lo voy a ver aquí. Si en el administrador de discos no me monta el dispositivo, aquí tampoco lo voy a ver y por lo tanto no lo puedo escanear. Tengo dos unidades conectadas por SATA. Tengo un disco duro externo conectado por USB y tengo una memoria USB, que fue la que hice del Linux. Ahora, puedo de alguna forma, voy a dejarlo corriendo. Si yo tuviera la unidad conectada físicamente,
Recuerden que el file scavenger es tan confiable que pueden correr el proceso de recuperación directo sobre el dispositivo de almacenamiento. No pasa nada, es un software que no es invasivo, no va a escribir, lo pueden correr directo y más cuando tienen discos duros de 2 teras, de 4 teras. Imagínense, tendrían que hacer la imagen de eso y luego escanear la imagen. Entonces, lo pueden correr directo. Yo lo que voy a hacer es seleccionar, voy a hacer como el proceso más simple, voy a seleccionar una unidad de almacenamiento, le voy a poner un long, lo voy a dejar así en asterisco, que es como búscame todo, y le voy a dar escanear. Aquí el software hace una pregunta que en las versiones más nuevas no las hace. En las versiones, ahorita ya van creo que en las 6. Entonces en las más nuevas no hace esto. Pero aquí me hace una pregunta que es importante como entenderla para que sepan seleccionar. Este es skip delete files. Bríncate los archivos borrados. ¿Te quieres brincar los archivos borrados? No, yo no, porque estoy haciendo este proceso. O sea, estoy haciendo este proceso específicamente porque estoy buscando datos borrados. Y esta opción, que es la que elegirían, es muéstrame display delete files. Muéstrame los archivos borrados. Es lo que estoy buscando. Entonces ustedes, para un tema de recuperación de datos, van a usar siempre este, de que me muestre los borrados. ¿Cuándo es cuando utilizarían este? Este lo utilizarían únicamente para cuarto limpio. Para escanear un caso que metiste a cuarto limpio, le cambiaste los cabezales y quieres escanearlo para ver qué sacaste de información. Para un caso de cuarto limpio, utilizarían esta opción nada más. ¿Por qué? Porque en un caso de cuarto limpio, el problema no era un borrado. Puede ser también para un caso de tarjeta lógica, que le acabas de cambiar la tarjeta lógica, lo reparaste y reparaste la electrónica de ese dispositivo y quieres escanearlo para ver la información y extraerla. Cuando tú tienes cosas o los problemas son de algo que no tengan que ver con un borrado y un formateado, ahí sí te conviene brincar los archivos borrados, porque si no te va a sacar, porque realmente el problema que corregiste, que era cambiar a lo mejor los cabezales o hacerle una reparación a la electrónica, pues ya la unidad ya funciona. Y lo que quieres es extraer los datos que el cliente tenía en ese momento, pero no los borrados, porque si no te va a sacar un montón de datos. Entonces, esto es para recuperación lógica, es esta opción. Y para cuando no estoy haciendo no estoy buscando borrados ni formateados, es esta opción. Entonces, aquí sí le voy a dar, muéstrame los borrados. Entonces, el file scavenger empieza a hacer este escaneo. La velocidad a la que hace este escaneo va a depender, obviamente, de cómo se encuentra el dispositivo. Por ejemplo, aquí vemos que está leyendo a 395 megas por segundo, pues normal, es un disco de estado sólido, le restan 4 minutos. Me dice que hasta el momento ha encontrado 7,720 archivos, me está mostrando 7,713 y tiene en progreso 13. Conforme avanza, esto puede ir subiendo la cantidad de archivos que va encontrando. Pueden ver ustedes, les puede pasar algún caso, un dispositivo de almacenamiento que empiezan a hacer este proceso y el file scavenger puede llegar y se traba, se frisea aquí, ya no quiere avanzar. O tarda muchísimo tiempo o llega al 99% y nunca llega al 100%. Ese tipo de comportamientos en el software se debe a que el dispositivo tiene otro tipo de problema. Entonces, ya cuando es así, ya entra en una categoría más de clonación, que es un proceso que vamos a realizar. En la clonación,
trabajamos con unidades que tienen problemas para leer o que tienen demasiados sectores dañados. Bien, esto puede pasar. Ustedes pueden darse cuenta hasta que escanean si la unidad lee correctamente o no. Porque una cosa es que lo monte y lo detecte el administrador de discos y que por lo tanto también lo podamos ver con File Scavenger, pero otra cosa diferente es el comportamiento de la unidad ya que la estamos leyendo. Y a veces los problemas no se dan cuando los conectamos. A veces los conectamos y aparentemente todo está bien. A veces el problema ya es cuando ya copiamos datos, leemos información o cuando escaneamos las unidades. Bien, voy a dejar corriendo este proceso aquí un ladito. File Scavenger me permite tener como varias instancias abiertas. Solo quería mostrarles como el uso más común. Voy a abrir otro de File Scavenger. Bien, ahora, ahorita el proceso que hice del lado izquierdo fue estoy escaneando una unidad que está conectada físicamente por SATA, que es una unidad de estado sólido, pero voy ahora a escanear la imagen. La imagen aquí en la opción del lookin no me aparece. Se la tengo que agregar al software para decirle, oye, tengo una imagen, móntala. Para eso me voy aquí a File, This Image y cargar, Load. También este menú cambia un poco en las versiones más nuevas, pero es el mismo concepto. Es cargar una imagen de disco. Entonces, cargo. Y si se fijan aquí, el File Scavenger me dice, oye, ¿sabes qué? Pues pásame una imagen, carga una imagen, selecciona una imagen que tenga extensión DSK o IMG. Que esto no es tanto problema porque la sacamos con File Scavenger. Tenemos varias opciones. Vamos al archivo y le cambiamos la extensión a DSK o IMG para poderla leer con File Scavenger. O la otra, que es la que yo prefiero, es no le cambio la extensión. Me voy al archivo de imagen. No me aparece porque no tiene la extensión, pero le doy aquí en All Files para que me aparezca la imagen que creé de la memoria USB y le doy en abrir. Bien, entonces aquí ya me confirmó que se agregó la imagen y que se agregó la sección de Lookin. Entonces, si yo despliego la sección de Lookin, ya me aparece aquí los archivos de imágenes. Entonces, selecciono la imagen. No voy a seleccionar una unidad física. Ahora, aquí en Look For, para ver qué voy a escanear, yo pudiera tener un cliente que me diga, oye, ¿sabes qué? A mí nada más me interesan todos los XLS, los Excel. Entonces, ustedes pueden ir aquí eligiendo qué extensiones quieren que busque el software o de forma manual, aquí ustedes siguiendo esta misma sintaxis, le van agregando las demás extensiones. Ay, asterisco.jpg, coma, asterisco.jpg y así sucesivamente. ¿Cuándo es útil buscar por extensión? Miren, recuerden, cuando estamos haciendo este proceso, el software no es capaz de distinguir si el software está encontrando metadata de archivos que ya fueron sobrescritos. Él dice, a ver, ¿sabes qué? Aquí hay una metadata de un archivo que fue un JPG y aunque lo que arma el archivo JPG ya esté sobrescrito con otros archivos, el software no lo va a poder determinar. Entonces dice, perfecto, apuntas a estos sectores, lee el contenido de esos sectores y te arma el JPG. Obviamente ese JPG no va a servir, está corrupto. Entonces, un fenómeno que se van a encontrar muy comúnmente es que cuando tú haces un respaldo y buscas todo,
todo así, nomás le pones asterisco, te puede sacar archivos más grandes que tu misma capacidad de tu dispositivo de almacenamiento. Es decir, si tienes un disco duro de 1 tera y lo escaneas, te puede sacar un respaldo de 2 terabytes sin problema. ¿Por qué? Porque ya hay archivos, porque el software no va a saber si hay 10 archivos que apuntan al mismo sector, que dicen, no, yo ahí tenía un pedazo de mí mismo, de mi archivo en ese sector, en el sector 10. Y otro archivo de música dice, yo también ese sector 10 también era mío. Y otro archivo que alguna vez hubo en el disco, que también era un PDF, dice, no, ese sector 10 también era mío. El software no sabe de quién es. Lo que va a hacer es armar los archivos que dicen que cada quien tiene apuntando con el sector 0, pero nada más con uno va a funcionar. ¿Con cuál? Con el que realmente le pertenece. Pero esos archivos que te arma tienen peso. Entonces, por eso te empieza a generar respaldos tan grandes. ¿Qué sucede? A veces para tratar de bajarle a eso y centrarnos más a los archivos que buscamos, nos vamos y elegimos específicamente las extensiones que nos pide el cliente. ¿Por qué? Porque si no, el software me va a generar una cantidad de archivos impresionantes. Me va a generar los archivos que existían, los que borraron, los que pertenecieron a hace 3 formateos, archivos que pertenecieron a hace 10 formateos. Entonces, entre más el respaldo quede más grande, el cliente va a tener más archivos sobre los cuales tener que buscar dentro de todo eso su contenido. Y luego salen carpetas que no tienen nombre y también tiene que irlas explorando. Entonces, para reducir ese tiempo, les conviene siempre que puedan, traten de presionar al cliente, oye, mejor pásame las extensiones porque si no te voy a sacar mucha basura que no te sirve. Pásame todas tus extensiones, docx, de película y lo que sea, y las ponemos aquí. ¿Va? Ahorita la voy a dejar en asterisco para ver qué resultado nos da, porque esto es un caso ya muy, muy dañado. Entonces, este sí que nos saque todo lo que se pueda. Y le voy a dar aquí en escanear. Es que estaba en modo quick, modo long, y le doy a escanear. No, aquí queremos que nos muestre los borrados. Entonces, aquí ya estamos escaneando la imagen. Este de un ladito del disco ya terminó, el que escaneó el SSD directo. Y si vemos los archivos salen como una lista. Para que me los acomode por carpetas, si es que las pudo armar, le voy a dar en Tree View. Entonces aquí ya tenemos archivos. Bien. Esto es todo lo que me encontraron ya de estado sólido. Bien. Ahorita nada más quiero que vean aquí cómo me saca datos. Esto es un disco que estaba funcionando bien. Ahora, lo voy a cerrar. Nada más era para ver cómo se escaneaba físicamente la unidad y me voy a centrar ya en este caso, que es el que tenía más problemas. El que tenía incluso formato de bajo nivel. Vamos a ver si nos alcanza a armar algo. Perfecto, ahí está. Ya terminó. Ya, esta barrita de estatus se las recomiendo mucho que la tengan porque si me voy, si selecciono, me va diciendo aquí cuánto va pesando mi selección. Así, lo mismo para carpetas. Si te salen carpetas y las vas seleccionando para extraerla, así puedes detectar de repente cuando un respaldo se te va a 100 terabytes. Dices, no, es imposible, mi unidad no es de ese tamaño, pero ya omites esa carpeta que te diste cuenta que aumentó mucho el espacio. Entonces, se las recomiendo esta barrita de estatus dejarla y que la tengan aquí activa. Si se les llega a cerrar aquí, se van aquí en View y le dan en Status Panel. Ahora, esto fue un proceso que hizo rápido, pero imagínense si están escaneando una unidad
que tiene, que es de 4 terabytes. Eso se te va a tardar mucho tiempo, horas, incluso puede pasar más de un día. Eh, para no tener que volver a hacer el escaneo, yo les recomiendo en cuanto terminan de escanear, que es este paso, se vayan aquí a File, Sesión, Save. Con esto lo que hacen es guardar el proceso en el cual ya van, que es que ya terminó de escanear. Lo voy a guardar, lo voy a poner aquí en el escritorio y le voy a poner escaneo USB 8 gigas. Y le doy OK. Bien. Aquí ya me creó este archivo .fss, que es un archivo de File Scavenger. Si ya durante la extracción se me llega a apagar el equipo o se traba el equipo, yo ya puedo abrir File Scavenger, nada más no cambien de puerto ni de la forma en la que conectaron su dispositivo de almacenamiento para que siga teniendo el mismo puerto asignado. Y abran File Scavenger, se van a File, Sesión y Cargar. Seleccionan el escaneo y tienen el mismo resultado en el que ya iban. Bien, ahora, este me sacó estos puras películas, no me sacó más cosas. Eh, para el problema, a ver, lo voy a dar aquí en Preview. Era una memoria de un cliente que ya dejó aquí, ¿no? Si se fijan aquí, cuando hace la recuperación, no me arma ninguna estructura, lo cual es esperado. ¿Por qué? Porque me dice, hay un volumen aquí que existía, pero no sé ni qué era. Hay carpetas, no sé. Yo nada más encontré archivos.move. Es esperado porque le dimos formato de bajo nivel a los primeros LVAs, a los primeros sectores de la unidad. Entonces es esperado que no podamos ver la estructura ni los nombres originales. Entonces, estos archivos, cuando salen así, te los pone en una carpeta que se llama Extra Files. Si nos hubiera encontrado PDFs o DocX, aquí nos va a poner en Extra Files, nos va a poner los PDFs, los DocX, que no sabe cómo se llaman ni qué carpeta tenía. File Scavenger crea dos carpetas, una que se llama Extra Files y una Extra Folders. Son carpetas que sabe que son carpetas, pero que no sabe cómo se llaman, pero que tienen archivos adentro. Y ya los demás ya lo demás que nos ponga fuera de Extra Files o fuera de Extra Folders, son archivos que normalmente nos arma de forma correcta. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar todos los MOVE que están aquí y me voy a ir al paso 2, que es guardar. Ya le doy en el paso 2 y me dice, ¿dónde quieres guardarlo? Voy a irme para acá y aquí voy a crear una carpeta que se llame respaldo, eh, file scavenger, memoria 8 gigas. Y le doy a aceptar. Y le damos en guardar. Save. Bien, aquí ya estamos recuperando los datos. No el recuperarlos quiere decir que van a servir. Recuerden, al final estos son archivos de video, son archivos muy grandes a comparación de otro tipo de archivos, que cualquier tipo de sobreescritura, algún segmento de estos archivos los va a corromper. Pero vamos a ver qué es capaz de sacarnos bajo esta circunstancia. Vamos a Extra Files, Move.
de su manita. Entonces, sí le pudimos sacar datos a pesar del problema que ya tenía la unidad. Perfecto. Aquí voy a hacer Rafael Scavenger. Y vean, por lo menos, seguramente había más archivos que se fueron en el formato de bajo nivel y en los problemas que tenía la partición. Pero vean, sí, no, sí nos funcionó correctamente.